Vamos a recibir al doctor Julio Ciríaco. Se trata justamente de un doctor en odontología, Sí. tandilense por adopción, Sí. y que nos vamos a hablar de un tema muy particular como es la hipnosis y en este caso el libro que ha presentado recientemente, La hipnosis hoy. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, llama la atención el tema hipnosis, o por lo menos es algo no muy común, no muy habitual aquí en la ciudad de Tandil, ¿no? Ni en Tandil ni en ninguna otra ciudad, porque, salvo en las partes de dominicanas o Nicaragua, esas zonas de Latinoamérica, sí. Pero hasta en Chile. Pero acá en Argentina es terrible el miedo que le tienen a la hipnosis. ¿De qué hablamos cuando hablamos de hipnosis hoy en día? En realidad, yo lo que enseño es a hacer hipnosis. Este libro enseña a hacer hipnosis. Este libro en realidad es mi tesis de doctorado. Ajá. Que en aquella época, en el 92, se llamó Cambios de conducta del paciente odontológico mediante el empleo de la hipnosis. Bueno, lo hice. La Facultad de Odontología es una facultad muy abierta en este sentido, porque en la facultad hay 4 tesis, además de la mía, que se hicieron con el tema de hipnosis. La hipnosis en realidad es un estado alterado de la conciencia. Con ese estado alterado de la conciencia, que es parecido al sueño, no es un sueño, es parecido, uno puede llegar al subconsciente y tratar fobias, psicología, medicina, cirugía. Yo he llegado a colaborar en cirugías sin anestesia y con amnesia de la cirugía. Eso es algo muy llamativo, sorprende. También trabajé en el parto. El canal de parto se prepara perfecto, no hay dolor, el bebé no tiene sufrimiento fetal. La leche del pezón materno, se da una sugestión de que cuando el bebé apoya los labios sobre el pezón, recién ahí sale leche. Entonces con eso hasta previenen esas mojadas de la ropa por una secreción espontánea de leche. Claro. ¿Y en la odontología cómo se utiliza o cómo ha utilizado usted la hipnosis? En odontología yo la utilizo en forma indirecta, porque ya te digo, Tandil no está preparada para la hipnosis. Para llegar a una hipnosis muy profunda, en donde haces anestesia sin anestesia química, claro, extracciones, cirugía, tenés que hacer una hipnosis que no sea indirecta, que sea directa. Y bueno, como no estaban preparados, entonces mis pacientes, cuando estaban con enormes, terribles miedos, claro, simplemente cambiando la inflexión de la voz o usando algunas palabras tranquilizantes, ya dejaban el miedo de lado. Y por supuesto, en los cursos y en los seminarios que he dado, me aboqué a la hipnosis profunda, en donde ven cosas asombrosas, como por ejemplo que se pegan a la silla o al piso y no se pueden mover, o se les pierde el número 6 de la memoria, hacen amnesia del número 6 y quedan todos asombrados. En realidad, el asombro es el que hace que el paciente o el sujeto o el futuro sujeto entre más profundamente en hipnosis. No estamos preparados en Tandil para la hipnosis. No. ¿Por qué? ¿Hay un miedo a vincularlo con qué? Con misticismo, con brujería. Claro. Yo allá en La Plata daba los cursos, di cerca de 480 y pico de horas cursos en la facultad. Y al principio era para odontólogos nada más, o para estudiantes de odontología. Después pasó a graduados y después a todo el personal del arte de curar. Ahí vinieron médicos, psiquiatras, cirujanos, y había un cirujano plástico que estaba hablando, así como hablan ahora, recopado con la hipnosis. Por él fue que hice abierto a todo público del arte de curar. Y
la empleaba, él trabajaba en Buenos Aires, es muy famoso, y sus compañeros de clínica, cuando él iba al quirófano, lo seguían como si fuera un cortejo para ver cómo operaba el brujo. Eso es lo que decían. Así lo que Y yo creo que acá, a mí también, algunos... Yo tuve la oportunidad de dar un seminario para residentes de medicina hace muchos años, en donde hice demostraciones, mostré un video de lo que hacía allá en La Plata y además hice demostraciones clínicas ahí mismo. Pegué a una médica a una silla, no se podía levantar, todos miraban asombradísimos, nadie dijo una palabra, la despegué de la silla, la normalicé, pero nadie preguntó nunca más nada. Era como si yo fuera un brujo. Entonces dije, no, acá no puedo hablar de hipnosis. Te estoy hablando del 95. 95, hace 30 años. Y bueno, entonces decidí cerrar el libro y dedicarme a la odontología normal, pero con esa pequeña cosa que es la hipnosis indirecta. Hasta que empecé a ver que en internet se daban cursos de hipnosis por vía pantalla o regresiones a otras vidas por vía pantalla, y la hipnosis es para hacerla personal, no se puede hacer a través de una pantalla, porque así como es hermosa, asombrosa y curativa, puede ser muy peligrosa. Justamente eso le iba a preguntar. La hipnosis, según para qué se use, es el riesgo o no que puede llegar a tener. Yo no sé si has visto películas sobre hipnosis, hay algunas, una con este que hizo de Batman, Ben Affleck. Ajá. Y te puedo asegurar que es todo cierto lo que muestran en la película. Y la película es prácticamente de terror. Hay otra de otro hipnólogo que logra hipnotizar a sus pacientes y abusa de esos pacientes y algunos hasta los asesina. Claro. Entonces es muy peligroso. Muy peligroso según el objetivo que tenga uno. Exactamente. Vemos por aquí el libro La hipnosis hoy, aprenda a hipnotizar, Julio Siriaco, con quien estamos conversando aquí en Tandil Despierta, con la edición de Libros del Espinillo. El Espinillo, bueno, fantástica editora. De Ayacucho, ¿no? De Ayacucho. Exactamente. Doctor, ¿cuándo sale este libro? ¿Usted le ha hecho ya la presentación? Sí, ¿no? hice la presentación, se está vendiendo en librería Alfa, sale 45.000 pesos, cosa que el mismo libro yo lo edité en Europa, en Berlín. Entonces se vende en Berlín, Inglaterra, España e Italia. Para yo poder acceder a tener un libro de mi tesis, como me preguntaban si quería traer algunos a Argentina, el precio era imposible. Claro. Para yo tener un libro tuve que pagar 300.000 pesos ese libro, porque es 150.000 el libro más 150.000 del envío. Claro. Entonces justo apareció Alicia, que es fantástica amiga mía y paciente mía, y me dijo de la librería El Espinillo, la editorial, y se me hizo accesible para poder venderlo a un precio realmente accesible también. Usted ha llevado adelante algunos cursos, entrenamientos aquí en Tandil, hay sí. posibilidad de, bueno, sí, sí. Ir incursionando, como quien dice, en el mundo de la hipnosis. Yo en realidad los seminarios di dos, con unos 2 meses de separación, lo hice más que nada para desmitificar la hipnosis, para que la gente aprenda lo que es la hipnosis. Por supuesto, mi intención era que vaya dedicada a profesionales del arte de curar. Claro. Tuve 3 nada más en todo eso, 2 seminarios y todo un curso. Por suerte hay gente que se dedica a hacer Reiki, constelaciones, todo eso que yo no lo entiendo. Y se puede emplear para hacer que el paciente se relaje mucho más y que
pueda sacar más beneficio de los ejercicios que hace. Eso es lo que enseña el libro y lo que enseño yo. Además, en el libro hay lo que se llama semiología de la hipnosis. Te explico, mira. A ver. Las tesis, fui jurado de tesis. Generalmente, una evaluación muy alta es entre 7 y 8, más de eso no. La mía, con 3 súper notables profesores de la facultad, la calificaron como sobresaliente. Qué bueno. Eso hizo que revolucionara la facultad, porque gracias a eso se incluyó en la currícula de la facultad una nueva materia que, para no ponerle hipnosis, le pusieron psicología odontológica, de la cual fui profesor titular. Eso me permitió mostrarle a muchos más alumnos, porque yo tenía una cantidad enorme de alumnos. En el anfiteatro había 600 personas y yo les hacía el curso más las demostraciones de antes de 600. Llegué a tener un prestigio muy grande en el que cuando yo salía a fumar al pasillo, porque vivía así, por eso tengo la voz que tengo, los alumnos decían, no lo mires que te quedas duro, como si fuera Medusa, ¿viste? Claro. Así que desde ahí ya viene el miedo a la hipnosis. Y ese es el miedo que yo quiero derrotar. Claro, y a la vez utilizarla, digamos, como una herramienta. Exactamente, en el porque evidentemente. Esto es hipnosis, pero voy a la hipnosis clínica. Por ejemplo, en una cirugía que sangra copiosamente, simplemente diciéndole no dejes salir sangre de la zona de la herida, automáticamente se para. No necesitas ni gasa, no necesitas anestesia. Es muy raro que las obras sociales reconozcan esto, pero en La Plata había una paciente que tenía para realizarse 20 extracciones. Era alérgica a las 2 gamas de anestesia, por lo tanto era anestesia general o sufrir como loca. Y yo le hice las 20 extracciones sin una gota de anestesia. Y IPF me pagó las sesiones. Así que la consideraban algo serio. Reiteramos, para ponerse en contacto, o por lo menos para conseguir el libro, cómo se puede hacer, cómo ubicarlo a usted, aquel que quiera, digamos, profundizar el tema, si tiene previsto alguna charla. Sí, ya tengo previsto dar un nuevo seminario y después un nuevo curso, porque el curso fue fantástico. La calidad de la gente que iba al curso era maravillosa y todos aprendieron algo, mucho. ¿Redes sociales tiene? Sí, tengo Facebook, Julio Siriaco. Julio Siriaco. Después tengo mi email, jusiri@gmail.com. Y si no, en la librería Alfa pueden el libro o hasta los datos míos. Perfecto. Un personaje, me han dicho, porque motoquero, sí, cantante, bueno, mirá, odontólogo. Mirá lo que es la foto de la portada. Sí, sí. Estoy con el pañuelo de motoquero, porque claro, en realidad yo dije, ¿qué hago? ¿Me pongo un guardapolvo, un traje? No, yo no soy eso, yo soy esto. Correcto. Bien. Tengo una Vulcan 800 que es una hermosura, y de vez en cuando salgo a andar a la ruta. Muy bien, doctor, realmente muy interesante escucharlo. Espero que hayas aprendido algo de la hipnosis. La hipnosis hoy, entonces, bueno, este libro que ya está disponible en Alfa Librería y, por supuesto, mucho para desmitificar, muchos mitos que caen al leerlo, ¿no? No, aparte está la parte de la hipnosis a través de los tiempos, con los distintos autores, Mesmer, Libol, Bernheim, que es muy interesante. Bien, con gráficos, con imágenes también, sí, que evidentemente facilita mucho comprender muchas cosas, ¿no? De hipnosis hoy no tiene ya nada, porque eso fue del 89. Correcto. pero sigue siendo nueva. Muy bien. Doctor Julio Siriaco, muchísimas gracias, no, a ustedes, muy amable. A ustedes, gracias. La presencia con nosotros aquí en Tandil Despierta del doctor Julio Siriaco, La hipnosis hoy, este libro Aprender a hipnotizar, que está presentando en Alfa Librería y que por supuesto, bueno, llama mucho la atención y bueno, vamos a leerlo porque realmente muy, muy interesante el tema.